Si tomo en esta noche el Evangelio de Mateo como punto de partida de mi exposición, tengo que decir que Mateo presenta a Jesucristo como el Rey, el Mesías prometido. Porque primordialmente él escribió para una audiencia judía que entendía las profecías, que entendía lo que era la ley, los profetas. Él tiene en mente esa audiencia. Y como todo verdadero rey, el Mesías debía tener una genealogía. Por eso es que Mateo comienza hablando de la genealogía del Señor y se remonta hasta muy lejos y lo presenta como hijo de David. Es decir, que él necesitaba presentar un linaje que lo respalde. También fue homenajeado como rey. Por eso él toma tiempo para escribir que vinieron sabios de Oriente para poder adorarle. Como rey legítimo también fue hostigado y perseguido porque el rey de ese momento no quería darle la bienvenida. Y de igual manera presenta la humildad del rey hablando un poco de cómo vivió, dónde vivió. 30 años pasan rápidamente entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Mateo, durante los cuales se nos dice que Jesús vivió en Nazaret y trabajó como un carpintero. Pero llegó el tiempo donde él tenía que empezar su ministerio público, que iba a culminar precisamente en la crucifixión, en la cruz del Calvario. Ahora, ¿estaría todavía calificado para ser el rey? Recuerde que el mensaje que traje el domingo pasado, hablé acerca de que el Espíritu Santo fue engendrado, el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo y que Él venía para identificarse con el ser humano, pero Él venía para morir en la cruz, como el unigénito Hijo del Padre. Pasó el tiempo, pero ¿habrá ocurrido algo que a Él lo pudiera descalificar? Tanto Mateo como Lucas presentan a testigos que acreditan que Jesucristo era verdadero Dios, verdadero Hijo de Dios, el verdadero Rey esperado, el Mesías prometido. Por ejemplo, hablan de Gabriel, dice que él se presenta ante María en el capítulo 1, verso 20 y 21 de Mateo, y le dice que lo que fue engendrado en ella del Espíritu Santo es. Y el nombre que le van a poner a esa criatura cuando nazca se va a llamar Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Lucas dice que le tenían que poner Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir que un ángel llamado Gabriel está testificando de que lo que nace va a ser el Hijo del Dios verdadero. Cuando María va a visitar a Elizabeth, que era pariente de ella, dice la Biblia en Lucas capítulo 1, verso 41 al 43, que Elizabeth recibe la salutación con tanta alegría y ella es llena del Espíritu Santo y profetiza diciendo, bendito el fruto de tu vientre. Lo que va a nacer de ese vientre es bendito. Habla del Hijo de Dios. Cuando nace el Señor, se presenta en un campo un ángel delante de los pastores, y ese ángel junto a una hueste angelical comienzan a cantar y a adorar, diciendo que había buena voluntad de parte de Dios para con los hombres y que había nacido el Mesías, el Rey, allí en Belén de Efrata. Capítulo 2 de Lucas. En el capítulo 2, verso 16, salen los humildes pastores después de escuchar a estos ángeles, van a buscar ese acontecimiento de que un hijo os había nacido, el rey, y ellos encuentran todo como les había dicho y inmediatamente salen por todas partes proclamando las buenas nuevas de salvación. Los primeros misioneros, los primeros evangelistas son los humildes pastores, anunciando las buenas noticias de Dios. Cuando ya estaban en la casa que habían alquilado allí en Belén, dice la Biblia que son visitados por unos sabios de Oriente, que ellos eran astrónomos, estudiosos de las estrellas, no astrólogos por la duda. Ellos
estudiaron y dijeron, según la estrella, que había nacido un rey, el Mesías prometido, el rey del universo, había nacido allí en la ciudad de Belén, conforme a las Escrituras, y ellos vinieron y se postraron delante de él, adorándole, diciéndole que era hijo de Dios. Asimismo, el rey Herodes manda a asesinar a todos los niños menores de 2 años, porque él reconocía de que había nacido un rey y que no estaba dispuesto a cederle ese lugar. Cuando lo van a presentar delante del Señor a ese bebé nacido, aparece en escena un anciano llamado Simeón, que era justo y piadoso, dice la palabra del Señor, y que también había sido lleno del Espíritu Santo y fue a visitar a esa criatura que lo traían papá y mamá para ser circuncidado el 8º día, y hablaba de que ese era el rey prometido, porque Dios le había dicho que no iba a morir hasta que sus ojos vieran al Mesías. Inmediatamente aparece en escena una mujer llamada Ana, con 84 años de vida, que dice la palabra que servía a Dios de día y de noche en ayunos y oraciones. Y también profetiza ella acerca del rey que ha nacido. Imagínense cuántos testigos dando a entender de que Jesucristo era verdadero Dios, el Mesías prometido. Pero todo rey debe tener un heraldo, un precursor que vaya adelante para que anuncie su llegada. Y en la Biblia se menciona a Juan el Bautista. Él era el precursor. Él se anticipó al Señor allanando los caminos, tratando de anticipar al pueblo, diciendo que venía detrás de él uno mayor que él ni siquiera era digno de desatar la correa de su calzado. Yo los voy a bautizar con agua para arrepentimiento, pero Él les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Y en pleno ejercicio de su ministerio, Jesús se acerca a Él también para ser bautizado por Juan. Dice la palabra, para cumplir toda justicia, es decir, para hacer la voluntad de Dios. Jesús se acerca porque Él necesita un inicio. Necesita iniciar su ministerio, pero también para recibir un testimonio más definitivo e inspirador que él mismo estaba esperando. Así que acompáñenme por favor en Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, que dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. ¿Por qué se le oponía? Porque él, cuando lo ve a Jesús, se siente indigno, se siente pequeño. Recuerde que Juan conocía muy bien a Jesús, eran parientes. Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, añade Lucas capítulo 4, verso 1, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué añado esto? Porque lo resalta un poquito mejor Lucas. Dice que después de este acontecimiento, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Así que quiero resaltar, o por lo menos señalar 3 lecciones que surgen de este registro sagrado. La primera es la decisión premeditada para un nuevo comienzo. Este acontecimiento presenta a Jesús, quien va a iniciar su vida pública.
Hasta ese momento poco se conocía del Señor, excepto lo que fue engendrado del Espíritu, las corridas que tuvo que hacer para el papá para llevarlo a Egipto. Se lo conocía a él como un carpintero más, pero no tenía relación él ministerial con la gente. Esta es la transición entonces de donde va a pasar de ser un carpintero a un ministro del Altísimo. Y es apropiado precisamente que sea a través de una ceremonia pública, donde se va a proclamar el comienzo para él de una nueva época, un nuevo tiempo. Él de ahí en más va a tener un nuevo estilo de vida. Ya no más en casa, ya no más con mamá. La historia dice que papá había muerto, José había muerto ya muy joven, que él tuvo que hacerse cargo de la familia, tenía varios hermanos. Eso es lo que le digo, es todo bíblico. Pero él tiene que dejar todo eso atrás y comenzar un nuevo estilo de vida. Él voluntariamente a los 30 años se presenta para cumplir con ese acto formal. No tenía nada de qué arrepentirse Jesús, porque él nació sin pecado y tuvo una vida intachable, pero él necesitaba esto como para identificarse plenamente con su objetivo final. Se identificó naciendo, ahora bautizándose y después iría a la cruz para extender sus brazos y ser crucificado por todos los pecadores, dice la palabra del Señor. Juan predicaba, hermanos, acerca del bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Dice en Lucas capítulo 3, verso 3. Bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Es decir, que toda persona que se arrepentía al escuchar el mensaje de Juan, la respuesta tendría que ser bautizarse, si estaba de acuerdo con lo que Juan estaba diciendo. ¿Cuál fue la respuesta entonces de la gente? Dice la palabra que salía a él Jerusalén y toda Judea, es decir, Judea es una provincia, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que Juan el Bautista era un tremendo conocido, muy famoso, la unción de Dios estaba sobre él, todo el mundo quería hacer caso a lo que él decía y instaba a los que él bautizaba a que implementaran cambios en sus vidas, que dieran testimonio de lo que Dios estaba obrando en sus corazones. Es decir, que lo escuchamos a Juan decir, por ejemplo, que hagan fruto dignos de arrepentimiento. Es decir, no solamente vengan y cumplan con el ritual, arrepiéntanse de verdad, cambien de vida. Porque no van a ser salvos solamente por el bautismo. El ritual no salva. El corazón arrepentido y necesitado, humillado delante de Dios, necesita que algo suceda en su interior, necesita nacer de nuevo. Y ahí estaba Juan predicando, porque dice la palabra que Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿no? Y se acerca a Juan que está diciendo a todo el mundo, hagan fruto dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque bautizar a alguien sin arrepentirse es darle un baño más a un pecador. Nada más. Y se acerca a Jesús. Dice la palabra que la gente se acercaba confesando sus pecados. ¿Se imagina escuchar a Juan y usted quiere responder positivamente y dice, yo me quiero bautizar? ¿Y por qué quiere bautizarte? Porque soy un adúltero, porque he fornicado, he robado. Es decir, la gente se acercaba confesando sus pecados. Entonces Juan lo recibía, lo bautizaba y le decía, bueno, ahora tenés la posibilidad de comenzar a vivir una vida nueva. Y aparecía otro por allá, yo he matado a alguien y yo he hecho esto, aquello. Y todos los que se acercaban confesaban sus pecados, abiertamente, sin vergüenza. ¿Por qué? Porque querían la oportunidad de comenzar a vivir una vida nueva.
Y el Señor se la estaba dando porque era tiempo donde, dice la palabra, el reino de Dios se ha acercado. Jesús tiene un nuevo comienzo para ti también en este día. No tienes que arreglar primeramente tu vida para recién venir a Él. Hay gente que tiene hambre y necesidad de Dios, pero dice, pastor, yo estoy muy sucio para venir a Dios. Usted no sabe las cosas que he cometido, las cosas que he hecho. Bueno, yo lo estoy diciendo en esta noche, no necesitas arreglar tu vida para venir a Cristo. Tenés que venir tal cual estás, tal cual como te sientas. El Señor te va a recibir. Puedes venir tal cual eres. Solíamos cantar un himno hace mucho que decía, tal como soy. Sin más decir, vengo a ti. Y el Señor nos recibe, mi hermano. Mateo, cuando escuchó el sígueme del Señor, dice la Biblia, y dejándolo todo, le siguió. Dejándolo todo. Deja todo y sigue al Señor. Dice la Biblia que Pedro, cuando escuchó la invitación que estás escuchando en este día hoy, dice Pedro, y dejando sus redes, le siguió al Señor. El Gadareno tuvo un encuentro poderoso con Cristo y quería dejar todo y le decía, permíteme ir contigo. Y le decía al Señor, no es tiempo de seguirme a mí, es tiempo de levantarte e ir a Decápolis. Hay 10 ciudades que esperan por tu testimonio para que la gente que te escuche glorifique el nombre del Señor. Juan y Santiago dejaron las redes y le siguieron. La samaritana dice que dejó su cántaro, dejó lo que estaba haciendo, no le importó más nada ir a buscar agua al mediodía y salió corriendo diciéndole a la gente, vengan porque me parece que he encontrado al Mesías, al Hijo de Dios prometido. Saulo de Tarso, con un encuentro transformador con el Cristo glorificado, entró allí a la ciudad de Damasco y comenzó a seguir a Jesucristo. Todos pudieron comenzar de nuevo porque tomaron una decisión intencional. Si en esta noche estás decidido, tienes la intención, estás firme en tu voluntad de cambiar de vida, el Señor te recibe en esta noche y te da nueva vida, te quiere dar un nuevo comienzo, porque para Él nada es imposible. Gloria a Dios. La segunda lección es la necesidad indiscutible de un ayudador. El texto leído nos dice que al salir Jesús de las aguas, los cielos se abrieron. Y esto fue un acto netamente espiritual. Claro que no fue algo físico, sino que los espirituales pudieron ver esto. El suceso fue acompañado por 2 cosas interesantes. Primera, la venida del Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y dice la Biblia que vino como una paloma y permaneció sobre la vida de Jesucristo. Y en segundo lugar, se escucha la voz del Padre Celestial pronunciando una gran declaración en ese momento. Ahora, el Espíritu Santo no fue el protagonista principal, como lo hemos visto el domingo anterior en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación. Pero la venida de Jesucristo señala un nuevo inicio, una nueva época, muy diferente a la anterior, donde ahora vamos a poder disfrutar de una relación dinámica, íntima y vital con el Espíritu Santo de Dios. Usted puede tener comunión con el Espíritu Santo, gloria a Dios. Puede tener amistad con Él, puede conversar y que Él le revele más de Jesucristo. El bautismo de Cristo revela que el Espíritu Santo va a ser el motor de ahora en adelante en el ministerio de Jesús. Pero también tiene que ser el motor en tu vida. ¿Cuántos anhelan servir a Jesucristo? Tiene que ser el motor en tu vida, lo que lo impulse. Para entender lo dramático de este rol en la vida del Señor, basta leer un poquito el testimonio de las Escrituras. Según las Escrituras, en Mateo 1:18, Él fue concebido por el Espíritu Santo. En Lucas 4:18 dice la Biblia que Él fue ungido por el Espíritu. Mateo 4:1 dice que Él fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado.
En Lucas 4:14 dice que Él se movió en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 10, verso 21 dice la Biblia que Él se regocijó en el Espíritu. Aún la alegría que Él tenía era producto del regocijo que le daba el Espíritu Santo. En Juan 1:33 dice que Él bautizó a otros con el Espíritu. Juan 3:34, Él explica que el nuevo nacimiento es producto de la acción del Espíritu Santo. En Juan 7:39 dice que Él anuncia acerca de que el Espíritu Santo vendría sobre los creyentes, porque todavía no había venido. Hebreos 9:14 dice que Él se ofreció a sí mismo por el Espíritu. Usted dice, ¿cómo fue que el Señor fue a la cruz? ¿Cómo fue que pudo someterse a su voluntad, doblegarse para poder tomar la copa que estaba preparada para Él, que no quería tomarla? Dice la Biblia que Él lo hizo porque se ofreció primeramente al Espíritu Santo de Dios. Le dijo, necesito de ti. En esta no puedo solo. Así que el Espíritu Santo le acompañó también hasta el momento de la crucifixión. Dice Romanos 8:11 que Él fue resucitado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo le dio vida nueva, lo hizo resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en 1 Timoteo 3:16 dice que Él fue justificado por el Espíritu Santo. Es decir, que el motor en la vida de Jesucristo fue el Espíritu Santo. ¿Qué cree usted que tiene que ser el motor en su vida para servirle? Veo que a veces uno dice, pero no puedo servir. Tantas veces que intenté y fracasé. Tantas veces que quise servir al Señor, pero claro, haciéndolo en tu fuerza, haciéndolo por tu capacidad o por tu inteligencia, jamás vas a poder lograrlo, excepto que le des lugar al Espíritu Santo en tu vida. Estas son referencias específicas al Espíritu quien había ungido a Jesús. Pero note que no hizo nada sin su ayuda. Siempre dependió de Él en todo. Y quiero que consideremos algunas cosas que Jesús declara acerca de cómo era su relación con el Padre. En Juan 4:34 dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Quien sirve al Señor sabe que no hay mejor comida que hacer la voluntad del Señor. En Juan 5:19 dice, por esto respondió Jesús y le decía, de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Gloria a Dios. Todo lo que Él veía hacer al Padre en el Espíritu, luego lo ponía en obra o por obra en la gente, en el necesitado. Dice que Él nunca hizo nada sin que el Padre antes se lo mostrara. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Fíjese, hermano, ¿por qué le digo todas estas cosas? Porque Jesús es nuestro modelo de servicio. Si usted quiere servir, no puede buscar otro modelo. El modelo es Jesucristo. Amén. Dejarse guiar por el Espíritu Santo, pero también tener una íntima comunión con el Padre Celestial. Dice Juan 6:38, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7:16, por tanto, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino la de aquel que me envió. Juan 9:4, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 10:38, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que conozcan y crean que es el Padre que está en mí
y yo en el Padre. Fíjese cómo él mismo se decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera, gloria a Dios. Así se movía el Señor. Así quiere Dios que también te muevas sirviéndole. Él es la medida, el estándar. Si nosotros queremos comparar nuestro servicio, tenemos que compararlo con el servicio de Jesucristo. Es fácil compararse con otros de una medida menor. Nosotros somos llamados a seguir sus pisadas. ¿Cuántos dicen amén? En estos textos descubrimos que Jesucristo, con la imagen de una vida de unidad absoluta con el Padre, en comunión con el Espíritu, es algo sublime y maravilloso, pero solo lo hizo mediante el Espíritu, mi hermano, quien hacía posible que el Hijo percibiera cada paso que tenía que dar, cuál era el sentir del Padre para que Él le permita alinearse a su voluntad. Ahora, ¿qué lugar debe ocupar entonces el Espíritu Santo en tu vida? Si en la vida del Señor ocupó un espacio y un lugar de preponderancia, en nuestra vida, si realmente queremos servirle y anhelamos hacer su voluntad, tiene que ser lo primero, lo primordial. Jesús nunca dejaría que vivas una vida solo, siguiendo su camino. Jesús sabía que seguirle a Él no iba a ser nada fácil, que íbamos a tener problemas y dificultades. Por eso en un momento en el cenáculo le dice, escúchenme que le voy a decir algo importante, no los dejaré huérfanos. Vendré nuevamente a ustedes, pero vendré en la persona del Espíritu Santo. Así que pónganse contentos que les dejo el ayudador, el Paracleto. Él va a estar con ustedes siempre recordándoles todo lo que yo les he dicho y les revelará acerca de mi persona, todo lo que Él escuche de la conversación entre el Padre y mi persona, se los va a revelar al corazón. Gloria a Dios. Ahora, ¿pero qué condiciones deben cumplirse para que esto suceda? Para que el Espíritu Santo se apropie de tu vida, te llene. ¿Qué pasaría, hermanos, si cada miembro de la iglesia se moviera según esta realidad? La iglesia sería una iglesia poderosísima, como la iglesia que nació en Pentecostés, donde no 12, donde no 120, sino toda esa multitud estaba siendo llena del Espíritu Santo. Y donde iban, rompían las cadenas del diablo, las ataduras, sanaban a los enfermos, liberaban a los endemoniados y la gente corría y se entregaba a Jesucristo porque tenían un testimonio elocuente, no solo de palabras, sino en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. ¿Será que puedes darte cuenta que puedes tomarte un tiempo y disfrutar de la compañía del Padre? Él anhela tener esos momentos de intimidad y quietud contigo y lo quiere hacer a través de que tengas comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no permitas que nadie ni nada te distraiga de ese semejante privilegio que tenés. Quizás todas las mañanas cuando te levantás o cuando venís de trabajar o antes de acostarte, pero tenés que tener un tiempo de intimidad con el Señor. Todo esto puede darse porque también el Espíritu Santo, cuando te convertiste, Él vino a morar a tu corazón. Gloria a Dios. Así que el privilegio que tuvo Jesús también lo tenés vos, de poder disfrutar del Espíritu Santo. Vamos a la tercera y última lección, la acreditación de su autoridad. Al salir de las aguas se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Una declaración con mucho más significado que nadie en la vida del Señor Jesucristo, pero también en aquellos que la escucharon, porque esa voz se escuchó. Este mensaje, a pesar de que muchas veces nosotros estemos ausentes de ese momento en la lectura, y no le demos mucha importancia o le restemos importancia,
en algún momento también nosotros los que servimos al Señor lo necesitamos. Y usted que vino a Cristo también lo necesita. Y todos de alguna y otra manera estamos necesitando la acreditación del Padre Celestial. Seguramente tenés un corazón quebrado, porque el pecado destruye el corazón, lo separa de Dios y nos convertimos en personas muy frágiles. Usted está aquí porque se siente frágil y necesita de ayuda divina para su situación en la cual está viviendo. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero los que no están aquí muchas veces pecan de soberbios, de orgullosos, de altivos, creyendo que solo se lo van a arreglar. Pero Dios sabe cuánta necesidad tenés de Él. Y en esta noche te abraza y quiere ayudarte en tu situación. La falta de amor quizás te ha hecho mella en tu corazón. Amor de quienes a lo mejor debían dártelo y en vez de amor te dieron un montón de otras cosas que tienen que ver con el rechazo, el sufrimiento, el dolor, y el corazón se duele. Pero el pecado te rompe el corazón, te separa de lo más precioso de tu vida, que es Dios. El pecado hace como una cima de separación. Dice el profeta Isaías, vuestros pecados, vuestras transgresiones han hecho una división entre ustedes y Dios, al punto de que Dios lo quiere bendecir, pero hay como una pared, hay una separación. Pero en esta noche usted puede hacerse libre de la esclavitud del pecado. Jesucristo venció al pecado en la cruz del Calvario. Amén. Necesitamos quizás en nuestro interior escuchar esas palabras, que también somos amados por el Señor. Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado. Y Dios en esta noche te dice, tú eres mi Hijo amado. Dijo, en el cual tengo complacencia. Quizás en esta noche quieras escuchar estas palabras. Tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mirándote, viéndote, observándote, Dios dice, me complaces. Me complaces. En otro evangelio dice, en el cual tengo contentamiento. ¿Vio cuando un padre mira a su hijo haciendo algo? Que quizás el hijo está distraído, pero el padre lo mira, lo observa y se ríe el padre. El hijo con lo que está haciendo le hace dibujar una sonrisa en el rostro a ese papá. Y si alguien le preguntara, ¿por qué te reís? ¿Por qué te gozás? Le va a decir, porque lo miro a mi hijo y tengo contentamiento. Dios te mira y tiene contentamiento. Se pone contento. Eso fue lo que pasó ese día en el bautismo, cuando el Padre miró a Jesús. Lo que estaba haciendo, ese inicio nuevo en su vida, ese nuevo acto de iniciación, lo miró el Padre y tuvo que hablar y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Gloria a Dios. Esta declaración se proclama en un momento muy especial en la vida de Jesús. Está por abandonar entonces la vida discreta de carpintero y se introduce al ministerio público, donde él va a realizar las obras que el Padre le ha encomendado. No obstante, llega ese momento a escena como un desconocido, porque la gente quizás se preguntaba, ¿quién es este Jesús? ¿De dónde vino? ¿De dónde apareció? Entre otras cosas, quizás la gente estaba buscando, pero ¿cuáles son sus credenciales de profeta o vaya a saber cómo va a ser su ministerio? Así que en ese momento lo que sucede en ese acto de bautismo es que el Padre le está otorgando las credenciales espirituales, le está diciendo, ahora tenés el aval de poder comenzar a servirme. Normalmente los enviados traían carta de referencia que le daban
a su misión el respaldo oficial del gobierno al cual ellos representaban. Sin estos documentos, por ejemplo, un embajador no podía ejercer esa autoridad necesaria para poder entregar mensajes o negociar los intereses de su soberano. Así que era muy necesario que pasara lo que realmente pasó. En primer lugar, que descendiera el Espíritu y en segundo lugar, que se escuchara una voz. Por esto mismo, las palabras no van dirigidas directamente al Hijo, sino al público en general. Escuche, dice, este es mi Hijo amado, escuchen, en el cual tengo contentamiento. Me complace lo que Él está haciendo. Pero no se lo dice al Hijo, se lo dice a toda la gente. Está dando el sello de aprobación y respaldo total a ese que recién se bautiza. Para el Padre, Jesús no es un desconocido que le está dando seguimiento a su propia ocurrencia, sino que viene con la aprobación directa del cielo. Desde el primer día de su vida pública, entonces, posee una singular autoridad sobre los demás para poder ejercer las cosas que Dios ha preparado para él. La cuestión de autoridad del Hijo, como lo revela el relato del Evangelio, después va a ser un tema central de controversias que va a provocar su ministerio. Una y otra vez los detractores van a cuestionar su autoridad. Le van a exigir que le revele con qué permiso está haciendo las cosas. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? ¿Quién te dio autoridad para predicar? ¿Quién te dio autoridad para enseñar? ¿De dónde procede tu autoridad para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para hacer las obras que tú haces? Lo cuestionan una y otra vez. La centralidad de este tema revela cuán fundamental es la autoridad en la vida de un siervo de Dios. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Esa autoridad descansa sobre dos cosas fundamentales. El primero, el poder de una vida dirigida por el Espíritu Santo. En segundo lugar, se relaciona con la declaración del Padre. Es fundamental que Dios te haya llamado para la labor que quieres emprender. Si Él llama, Él respalda. Si Él no llama, Él no respalda. ¿Se entendió? Primero, la relación y la dependencia que tengas del Espíritu. En segundo lugar, si Dios realmente te llamó en lo que estás queriendo hacer. A Jesús, esa conciencia de que Él fue llamado por el Padre Celestial. La conciencia de qué significa realmente ser hijo de Dios. Le va a permitir hacer frente a todo cuestionamiento, a las desilusiones que se va a llevar en el ministerio, a las traiciones en el ministerio que él va a tener que soportar, sabiendo que cuenta con el único apoyo que realmente vale la pena, el de su propio Padre Celestial. Así que hoy hemos visto 3 lecciones, hermanos, que surgen del registro del bautismo de Jesús. La primera, esa decisión premeditada para un nuevo comienzo. Hoy, en esta noche, puedes tomar la decisión intencionada de cambiar de vida y el Señor lo va a sellar con su Espíritu Santo. Puedes cambiar de vida. Segundo, la necesidad indiscutible de un ayudador. Nunca fue la intención de Cristo que camine solo en esta vida cristiana. Quizás usted lee la Biblia y dice, no entiendo nada. No lo va a entender, a menos que el Espíritu Santo le abra el entendimiento. Por eso es necesario, no solamente para caminar, para la lectura, para saber orar, porque dice, ¿cómo oro? Bueno, el Espíritu Santo te puede ayudar, porque cuando no sabemos cómo orar, Él te puede sugerir e intercede en tu vida de oración. Él dejó a su Espíritu Santo para ayudarte en esta travesía camino al cielo. Lo tercero, la acreditación de su autoridad. Tus credenciales como siervo de Dios descansarán en la vida de dependencia que tengas del Espíritu Santo y el respaldo que el Padre Celestial te quiera dar.